Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre esta obra, Martin Heidegger, La verdad sobre los cuadernos negros, coedición entre Friedrich Wilhelm von Hermann y Francesco Alfieri. He tenido también la posibilidad de hablar con Francesco Alfieri, así que espero que pronto esté participando en una entrevista acá para el canal de Filosofía en Marcha y que nos cuente un poco también sobre el proceso de producción, el motivo que lo llevó a la redacción de este libro, su experiencia también en trabajar como asistente personal de von Hermann, que von Hermann ha sido el asistente en los últimos años de Martin Heidegger, quien tiene una relación muy profunda también con la familia Heidegger. También fue asistente de Eugen Fink, otro gran filósofo reconocido del siglo XX. Así que bien, les recuerdo también, estamos viendo estas obras en el contexto de que nos estamos preparando para un curso que voy a estar dictando el día 9 de marzo a las 20 horas Argentina, 18 horas Colombia. Un curso de 4 clases, modalidad online, pueden inscribirse. Les voy a dejar todo en la caja de descripción del video para que puedan acceder también al curso, y si no pueden en ese día y horario van a poder acceder también, si se inscriben, a las clases grabadas durante la semana en la página de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, que no es Filosofía en Marcha. Bien, este texto lo compartí en el canal hace ya unos años, que me lo habían regalado para mi cumpleaños, así que un honor ahora ya tenerlo leído, poder compartir con ustedes y haber tenido también en el transcurso de este tiempo la posibilidad de contactar a Francesco Alfieri. Pasado el tiempo, pasada la lectura, pasadas ciertas experiencias también con respecto a la obra de Nietzsche y de Heidegger, las publicaciones que hemos realizado también y de las que ustedes saben que siguen el canal, de quién es el Zaratustra de Heidegger. Hay toda una relación bastante interesante entre Nietzsche y Heidegger, y también aparece acá en estas distintas ediciones que va retomando de La verdad sobre los cuadernos negros de Heidegger. Es un texto que intenta responder a la interpretación que realizó el editor de los cuadernos negros. Para llevar a cabo la Gesamtausgabe, la edición de obras completas de Heidegger, se elige a un editor de cada uno de los tomos. En el caso de los cuadernos negros, se decidió que fuera, lo decidió von Hermann, o lo postuló von Hermann a Peter Trauney. Trauney queda encargado de la edición de las obras completas, sobre todo de los cuadernos negros, del tomo 94, si no me equivoco, hasta el 102. Bueno, en el año 2014 aparecen los tomos 94, 95, 96 y, si mal no recuerdo, también hasta el 97. Bueno, del 94 al 96 se titulan Überlegungen, que son las reflexiones. Y después del 97 van a aparecer 97 y 98, si no me equivoco, son las Anmerkungen, que son anotaciones. Y después cada uno de los distintos tomos va tomando diversos títulos. De hecho, para evitar cierto bagaje interpretativo con respecto al título de Cuadernos Negros, se podría haber decidido publicarlos bajo el título de Überlegungen o de Anmerkungen o de Winke, etcétera. Pero ya se sabía de la existencia antes de la publicación de estas libretas, unas libretas de hule negro, y por lo tanto es lo que termina llevando a cierta morbosidad incluso interpretativa, no únicamente o no primeramente sobre los estrictamente filósofos, sino también por una suerte de inmersión de la opinión pública y de los medios de comunicación masivos, que, como dice el propio Heidegger y como ya anunciaba Nietzsche en Las Intempestivas, hay una suerte de instrumentalización, de maquinación del pensamiento, una manipulación incluso hasta cultural, lo cual llevaría, si nos remitimos al texto de 1784, este texto de Basistaufklärung, ¿no? de Kant, bueno, una suerte de falta de carencia de emancipación del pensamiento, ¿no? Por lo cual también va llevando una crítica de los cultifilisteos y de la Bildenheit, ¿no? De esta cultería.
que ya aparece en Nietzsche, que se va profundizando y después llega a su culmen, a cierta elevación en el periodo de la década del 30 en Martin Heidegger, y que obviamente hoy día con los avances tecnológicos nosotros lo estamos sufriendo cada vez más, ¿no? Entonces, bien, la composición de este texto es una respuesta a Peter Trauny, en tanto editor de los Cuadernos Negros. Él después saca, en un año después de la publicación de estos cuadernos, de la primera parte de estos cuadernos, estos 3 o 4 tomos, saca un texto con respecto a Heidegger y la conspiración del antisemitismo judío mundial. No recuerdo exactamente el título, pero bueno, acusa a Heidegger básicamente de antisemitismo, no solamente personal, sino que toda su filosofía, sus obras completas, sus 100 tomos, estarían contaminados de cierta carácter antisemita, ¿no? Lo cual es una acusación bastante fuerte. Habría que, lo que se exige acá por parte de von Hermann y de Alfieri es una falta de fundamentación clara con respecto a esta postura y esta mirada de Heidegger. De hecho, como hemos mencionado en otro video, estas anotaciones aparecen a partir de la década del 30 en adelante, lo cual también lleva a un recorrido en el cual Heidegger está inmerso en el rectorado, en la universidad, en toda la política que rodea a la universidad, en la instrumentalización del pensamiento, en este avance, en esta mirada calculadora y de la maquinación del pensamiento, y que a su vez esa problemática universitaria va apareciendo en todo un sistema burocrático, en distintas instituciones, y que se reflejan en las diferentes posturas políticas y acciones políticas, sea el nacionalsocialismo, sea el fascismo, sea el bolchevismo, sea el americanismo, el mundo ruso o lo judío. De hecho aparece también lo francés y demás. Y como determinado carácter de cierta raza, y no estaría mal hablar de raza en este sentido, en la mirada en que durante el siglo XX se utilizaba este término, y que después, con el paso del tiempo, se haya visto decir, bueno, habría que reflexionar sobre ese uso, si es despectivo o no, qué características tiene, etcétera. Y bueno, se fue avanzando. Hoy día prácticamente no se utiliza. Entonces, bueno, estas características de los distintos grupos sociales, comunidades, países y posturas y miradas con respecto a lo ente y a su relación con el mundo y a esa proyección que realizan sobre el mundo, van manifestando el uso de la técnica, de esta instrumentalización, maquinación, dominación, que va a derivar después en una destrucción, en una aniquilación, en una autoaniquilación, y cómo en esto también participa no solamente las instituciones y el sistema burocrático, casi en el modo kafkiano de caer en un absurdo por esta mirada autoaniquiladora, sino también como los medios de comunicación, la prensa, y este adentramiento superficial con respecto al pensamiento y al desenvolvimiento del ser humano en el mundo, van siendo copartícipes y cómplices de esta destrucción. Como les repito, si leemos las primera y segunda intempestiva, tercera incluso también de Nietzsche, encontramos ya una suerte de anticipación de algo que está sucediendo no solamente en Alemania, no solamente en el mundo universitario y en lo que tiene que ver con el ámbito de la educación, sino también algo que se está gestando en Europa, ¿no? Y de hecho es la crítica que hacía Nietzsche ya en 1872 con la publicación del Nacimiento de la Tragedia. Y dice, bueno, como no me terminan de comprender que esta enfermedad es el nihilismo,
se los digo sin analogías y los critico directamente a ustedes con nombre y apellido, ¿no? El ataque a Levi Strauss, etcétera. Postulando a Schopenhauer como educador, ¿no? Esta figura del educador, del Elsier con respecto al Lehrer y a la cultura contra Gebildenheit, etcétera. Bien, ¿qué aparece en este texto bastante interesante que tenemos que tener en cuenta? Hay una premisa, hay introducción, hay agradecimientos, se introduce a toda la problemática de esta relación, como también Francesco Alfieri participa con el asistente personal de Martin Heidegger, que es el profesor Friedrich Wilhelm von Hermann, cómo tuvo acceso también a partir de la crítica y la lectura que hace Peter Trauny, cómo surge la necesidad de tomar una toma de posición con respecto al escrito de Peter Trauny. De hecho, en esta edición de los distintos cuadernos negros que lleva a cabo Trauny no es que únicamente lo llaman por los cuadernos negros, sino que ya había otras ediciones de la Gesamtausgabe editadas por Trauny. En este caso también, y por pedido de Heidegger, los cuadernos negros se tienen que publicar al final del resto de las obras completas, y también el editor no puede escribir un prólogo, sino solamente un epílogo, y en ese epílogo no puede haber ningún tipo de interpretación ni comentario que trascienda o que vaya más allá del contenido explícito del texto. Cuestión que ni siquiera Peter Trauny, ni tampoco en ciertas traducciones, como va a mencionar Francesco Alfieri a lo largo de este texto, por ejemplo Donatella Di Cesare, que es la traductora al italiano de los cuadernos negros, se atiene a estas cláusulas de traducción por parte de Heidegger, ¿no? Esto lleva también toda una problemática, porque obviamente después hay una toma de postura de la familia Heidegger. Bueno, Hermann Heidegger falleció ya hace unos años, pero bueno, queda Arnulf Heidegger como representante, que es abogado, si no me equivoco. Después está von Hermann por un lado, junto con Francesco Alfieri, que intentan defender esta acusación que hace Trauny del antisemitismo de Heidegger y de su filosofía. La posición de Trauny, que también tiene su antecedente en el texto de Víctor Farías de Heidegger en el nacionalsocialismo, o nazismo en Martin Heidegger, un texto de 1987, a lo cual ya hubo una discusión entre Gadamer, Hans-Georg Gadamer, el discípulo de Heidegger, con respecto a Farías. Después también habría que mirar, hay un texto de Manuel Fayet con respecto también a esta acusación de Heidegger de su participación con el nacionalsocialismo, con el antisemitismo, etc. Una tercera voz que a mí me parece interesante recuperar y tener en cuenta es la de Rüdiger Safransky, que tiene esa biografía tan importante sobre Heidegger. Incluso también Peter Sloterdijk tiene su texto sobre Martin Heidegger, que estaría bueno también recorrerlo. Entonces bien, viendo el sumario, el índice de este texto, está bueno ver esas suerte de aclaraciones necesarias con respecto a los cuadernos negros. Son aclaraciones que lleva a cabo von Hermann, que habla de la premisa sobre los cuadernos negros, las libretas que son unas libretas de hule negro, que termina ganando esta titulación de cuadernos negros, cuando en realidad los títulos de cada una son las Überlegungen, las Anmerkungen, las Vinke, Nocturno, etc., que van del 94 al 102 de la Gesamtausgabe, ¿no? Después, bueno, estás en el marco que hay que leer estos cuadernos negros y estas libretas, siempre teniendo en cuenta y remitiéndose a la época en la cual hay textos sistemáticos, elaborados, filosóficamente pensados de Heidegger, que responden a los distintos periodos de estas libretas. Por ejemplo, los Beiträge, o sea, los aportes a la filosofía, meditación, historia del ser, etc. Nuevo sobre el comienzo, etcétera, ¿no? Que están editados por Biblos en español, por lo menos acá en Argentina. Creo que la traductora es Dina Picotti.
Bueno, a lo cual también se ha discutido mucho sobre la traducción de algunos términos, de algunos conceptos heideggerianos con respecto a la traducción de Picotti, ¿no? Eh, Después, bueno, desde el punto de vista filosófico sistemático, los pasajes de los cuadernos negros relativos al tema de la crítica a lo judío, que son irrelevantes. ¿Qué lugar ocupa, no? Todo esto que van señalando. Y bueno, son 3 páginas o 3 carillas A4 donde hay referencia no a los judíos, sino al carácter judío, al Judentum. Eh, También, no únicamente a los judíos, sino al americanismo, al bolchevismo, al socialismo, al fascismo. Todo, y no únicamente así como si estuviera algo suelto, sino ligado a toda esta estructura epocal en la cual Heidegger se encuentra inmerso. Entonces ahí no hay que ir con una lectura recortada, viciada, sino que tratar también de entender cierto contexto. Y Heidegger dentro de la universidad y haciendo y en su postura como rector y después de dejar de ser rector, ¿no? Entonces son esas 3 carillas donde aparecen ciertas alusiones al Judentum, donde los cuadernos negros son más de 100 carillas. Entonces, bueno, ¿qué tan relevante es esta cuestión? Aparece también esto de Judentum en la obra sistemática de Heidegger, es lo que nos tenemos que preguntar. Después, bueno, ¿no? Las distintas... hay también un análisis de los distintos periodos de Martin Heidegger en las distintas universidades en las que fue participando, qué cursos estuvo dando. Algo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando escribí en el año 2019, que se publicó en el 2020 por Fábila Editorial, el texto de quién es el Zaratustra de Heidegger, el diálogo entre Nietzsche y Heidegger. Algo que me llamaba la atención es por qué a partir de la década del 30 Heidegger se empieza a interesar tanto sobre Nietzsche. y Perdón. Y en los cuadernos negros, algo que aparece bastante interesante es la figura de Nietzsche mencionada, caracterizada en los cuadernos negros. También que son notas aclaratorias y que parece importante rescatarlas. Después, la continuación del texto es Los cuadernos negros, un análisis histórico crítico que realiza Francesco Alfieri. Y ahí aparece, y esto es bastante interesante para tener en cuenta, es que va a ser una parte, un análisis de los conceptos que van a aparecer en los cuadernos negros, primero en el tomo 94, después en el tomo 95, tomo 96 y tomo 97. Dentro del tomo 94, del que va del 31 al 38, la postura de Heidegger respecto al nacionalsocialismo. Después el origen, el uso apolítico, el tema del concepto de Boden, Entwurzelung. Después en el 95, que va del 38 al 39, el distanciamiento explícito de Heidegger del nacionalsocialismo. Algo interesante es el silencio activo, o por qué Heidegger se llama silencio. ¿Y por qué ese silencio en todo caso sería un silencio activo? Eso también está bueno cómo lo desarrollan acá. Y además hay una película de, creo que es Hannah Arendt, La banalidad del mal, una cuestión así, el título de la película, donde Hannah Arendt en la película le reprocha a Heidegger por qué no dijo públicamente estas cuestiones, porque no salió a hablarlo, ¿no? Cuando podría haberlo hecho en su momento. El tomo 96 del 39 al 41, les repito que en Editorial Trota en español ya están en la traducción de esta Überlegungen. La cosmovisión nacional socialista, las consecuencias derivadas del efecto destructor de la cultura, por eso mencionaba esta distinción nietzscheana entre cultura y Gebildenheit, ¿no? Y el papel, el rol que juegan los cultifilisteos, los Bildungsphilister. Después esta
diferenciación entre destrucción, Zerstörung, devastación, Verwüstung, y después también está el término de aniquilación. Bastante interesante cómo se van relacionando, que no son lo mismo, que parecen sinónimos, pero no lo son, y cada uno va mostrando de según cómo cada movimiento político, cada institución y movimiento que se va gestando en la época, va siendo copartícipe de esta destrucción, de una devastación, de una desertificación y de un aniquilamiento y de un autoaniquilamiento. También en algún punto aparece esta idea y este concepto de la grandeza, del Größte, que va mostrando en realidad un avance, que es un avance hacia la autoaniquilación. Y después por otro lado están las Anmerkungen, que es del tomo 97, que va del 42 al 48, donde aparece la Self-Vernichtung, ¿no? Esta relación de la autoaniquilación que mencionábamos, en relación también a esta Zerstörung y esta devastación, esta Verwüstung. Algo que también tiene interesante este libro, una correspondencia inédita de Friedrich Wilhelm von Hermann con Heidegger, y después aparece también una correspondencia de Gadamer, y aparece también abordada la cuestión con respecto al texto de Víctor Farías que mencionábamos, publicado en 1987. Y después finalmente algo que aparece es un texto de un epílogo de Leonardo Messinese, que también encontré un video en internet donde hay una presentación en la Universidad de Pavía, en Italia, donde está invitado von Hermann, donde presenta a Francesco Alfieri, donde también está presente Leonardo Messinese. De hecho, bueno, Messinese lo que va mostrando acá es algunas interpretaciones en clave antisemita del pensamiento heideggeriano, ya previo a la cuestión de los cuadernos negros. ¿Cuál sería la tesis de Peter Trauny? Analiza Messinese. Y después, bueno, ¿no? Esa propuesta también de antisemitismo que propone Donatella Di Cesare, la editora de los cuadernos negros, o la traductora de los cuadernos negros, mejor dicho, en italiano. Después hay un epílogo de Martin Heidegger, que Martin Heidegger no era antisemita, es un epílogo de Hermann Heidegger. Y finalmente la noción heideggeriana de Gelassenheit, que se traduce en español por serenidad, que es Pedro Jesús Teruel, que es el traductor de esta obra. Así que, bien, vamos a ir tratando de analizarlo, de ir llevándolo a cabo a este grandioso texto. Me ha gustado mucho. También vamos a darle voz a Peter Trauny, vamos a darle voz a Safransky y a otros estudiosos del tema y de la participación, porque si buscamos en internet congresos que se han llevado a cabo a partir del año 2014 de la publicación de los cuadernos negros de Heidegger, vamos a encontrar muchísimos, David Pascal, Peter Trauny, Safransky, Adriano Fabris, Messinese, Alfredo Rocha de la Torre, Andrea Sulsoma, etcétera. Muchísima cantidad de intelectuales que han tomado postura, que han interpretado, que han leído esta problemática, porque trasciende también, como decíamos, meramente el mundo de la filosofía, sino que es inmersa directamente en una política, y habría que ver la relación también entre teoría y praxis ahí, cómo afecta esto, y de alguna manera entre la influencia que tuvo Heidegger, no solamente entre sus colegas y sus colegas judíos y sus alumnos y alumnos particularmente judíos, cómo ha desembocado y ha generado también un nuevo modo de hacer filosofía y en torno al siglo XX y en la actualidad, ¿no? Y cómo también a día de hoy distintos medios de comunicación, incluso el sistema universitario, toma postura, tomándose a silencio o dando voz a
a un aspecto y no a otro con respecto a la mirada de Martin Heidegger. Así que bien, llegamos hasta acá, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden inscribirse al curso que va a tener comienzo el día 9 de marzo a las 20 horas Argentina, 18 horas Colombia. Y nos estamos viendo pronto, la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. Sin más, saludos.